Ave. Bueno, vamos ya a la película Churchill, que no se llama Churchill, se llama El instante más oscuro, el momento más oscuro, como le han puesto aquí. Vamos a ver una pequeña entrevista con Jorge Roy, que es compañero nuestro aquí, pero también es un gran periodista, presentador, es crítico de cine, es un muchacho que lo está haciendo muy bien en esa materia. Bueno, Las Horas Más Oscuras es una producción británica dirigida por Joe Wright, un director bastante conocido en el Reino Unido, y la película se centra en esas últimas horas, esos últimos días en las que Winston Churchill estaba siendo, digamos, convencido para que firmase un tratado de paz con Alemania, pero él se negaba a firmar este tratado. Él lo que quería era rescatar a las tropas británicas que se encontraban encerradas, atrapadas en Dunkerque, y al mismo tiempo el pueblo británico y todo, digamos, todo el Senado, toda la Cámara estaba tratando de presionarlo para que él firmara ese acuerdo y se terminara la guerra y los soldados pudiesen irse libremente. Pero para él eso era como ceder un poco el control y el poder, y sobre todo ceder ante los nazis. Entonces, claro, es una película bastante estresante porque transcurre todo este contexto histórico y al mismo tiempo podemos ver a los soldados británicos que están encerrados en Dunkerque, que luego para eso está la película Dunkerque, si quieren interesarse un poco más de este rescate. La película tiene 6 nominaciones al Oscar, o tuvo 6 nominaciones al Oscar, entre ellas Mejor Película, también Mejor Actor para Gary Oldman. Está también mejor banda sonora, mejor vestuario, mejor maquillaje y mejor fotografía. Esas son las 6 nominaciones que tuvo. Gary Oldman es el protagonista, él interpreta a Winston Churchill y bueno, hasta ahora se ha ganado todos los premios en la temporada porque su interpretación no solo requirió una transformación física muy importante, sino que además es un personaje muy conocido por todos, sobre todo porque ha habido muchos referentes en cine y televisión. Recientemente en la serie The Crown también pudimos ver a Winston Churchill, pero interpretado por John Lithgow, pero esta interpretación de Gary Oldman le da como un realismo adicional porque podemos ver a este personaje realmente en sus momentos de tensión más importantes durante su segundo mandato como primer ministro británico. Además, en el reparto lo acompaña Kristin Scott Thomas, que es la que interpreta a su esposa, y bueno, un montón de actores británicos que no son muy reconocidos, pero que interpretan, digamos, a todo el parlamento del momento, que fueron los que quisieron más bien convencer a Winston Churchill de firmar este tratado de paz. Yo creo que la historia de sobre todo esta película y de este personaje está más vigente que nunca, porque el mundo yo creo que está en situaciones extremas donde la negociación es clave, pero hay veces que la negociación puede llevar a, digamos, perder el control y perder algunas cosas que son básicas para el buen vivir y para los derechos humanos. Entonces, ¿hasta qué punto se puede negociar y con quién se puede negociar cuando una persona ha ejercido el poder o tiene el poder a través de la fuerza, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede negociar? Yo creo que esto es un tema que sigue súper vigente y que Winston Churchill fue una de las grandes personas en la historia que lo supo manejar, afortunadamente a su favor y a favor del Reino Unido. Bueno, maravilloso Jorge también. Alguna, claro. Y este es uno de los personajes, Manuel, que verdaderamente mientras más lo conoces a Churchill, más lo admira, porque siempre hay facetas nuevas, aunque el personaje vivió hace tiempo ya. Son muchas facetas, se conoce por supuesto el político, el militar exitoso, el intelectual, el escritor, fue premio Nobel de Literatura, escribió su gran historia de la Guerra Mundial, fue corresponsal de prensa siendo muy joven, fue corresponsal de prensa en la guerra de los Bóer en África, estuvo en Cuba también poco tiempo como corresponsal de guerra cuando la guerra de Cuba, España, la ocupación de España en Cuba, y por cierto que en sus memorias él dice que de ese tiempo en Cuba le quedaron 2 costumbres que él valoró mucho. La primera, dormir la siesta, ¿no? Por el calor de la isla, y la segunda, fumar habano, que fue hasta su muerte pues el símbolo famoso, de fumar habano. Pero además yo creo que esta película tiene el gran mérito de que rescata la figura de Churchill, además de los méritos, digamos, técnicos de la película. Lo importante es la vigencia que tiene el ejemplo de Churchill en las actuales circunstancias que vive Europa y que vive el mundo, en un escenario donde hay el riesgo de la guerra, pero también se impone la necesidad de la negociación desde los principios, valorando los principios, que fue una de las características en la vida política de Churchill. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.